Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo tengo una enorme satisfacción y un gran gusto. Hace un tiempito que no viene. Ha venido tantas veces mi amigo, el ingeniero Manuel Solaneta, a quien le agradezco profundamente que hoy haya estado acá, esté acá, perdón. Ha dejado sus funciones, pero sigue, por supuesto, perteneciendo a la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Está también en la Academia de Ingeniería. Una extensa tarea de secretario de Hacienda. Nos enseñó muchas cosas, mi querido amigo Manuel. Y además trabaja intensamente en la Fundación Libertad y Progreso. Incluso la última vez o una de las últimas veces, estuvimos ahí donde él planteó justamente el tema de la coparticipación federal. Así que quiero agradecer mucho, Manuel, tu presencia. Es un gusto estar acá. Muy amable, muchas gracias. ¿Qué te parece, Manuel? Se habla mucho si la política está por encima, si la economía, porque eso no me sabe tanto de esto, que formulo esta pregunta. La política y la economía tienen que ir juntas. Exactamente. No se puede hacer economía sin advertir las restricciones que impone la política y viceversa. Si uno hace política olvidándose de la economía, puede fracasar. Y este tema está vigente durante la gestión de Mauricio Macri. El tema del gradualismo en materia económica tiene que ver con una percepción de que no se puede ir más rápido para no tener una dificultad frente a la sociedad y en todo caso no estar convalidado en las elecciones. Si uno lo analiza desde el punto de vista político, tal vez haya que darle la razón porque las elecciones de medio término fueron muy buenas para el gobierno. Muy buenas, exacto. Si uno lo analiza del lado económico, tiene la sensación de que habría que haber ido un poco más rápido en tomar algunas medidas que tienen que ver con el equilibrio fiscal, con la productividad, la eficiencia y la competitividad del país. Esto a su vez tiene que ver con la inversión, tanto nacional como extranjera, con el crecimiento, con la evolución de los salarios, con la relación de exportaciones e importaciones. Y ahí donde uno advierte tensiones en la economía. Tenemos el déficit fiscal, por ejemplo, lo mencionaba recién. Los dos déficits, el fiscal y el déficit de balance de pagos, el déficit de las relaciones del país con el exterior. Exactamente. Estas dos cosas sí suelen darse simultáneamente. El gobierno decidió que no iba a recortar el gasto público rápidamente, por lo que acabamos de decir, y entonces se encontró con un déficit muy abultado, herencia del kirchnerismo, y lo atacó lentamente. Pero claro, ese déficit el kirchnerismo lo venía financiando más que nada con emisión y con inflación. Como había que cortar la inflación, el gobierno decidió, creo que razonablemente, financiarlo con endeudamiento. Y la deuda ha crecido en estos últimos 2 años en forma ¿Cuánto, importante. Manuel? 50 y tantos mil millones por ahí. Un poco más que eso. Más. Y en el último año, en el 2017, la deuda creció cerca de 40.000, es decir, se tomaron 40.000 millones, parte se devolvió. Pero la deuda está cercana hoy a los 60.000 millones durante toda la gestión de crecimiento. Esto todavía está digerido por el mundo, por los que prestan, por los que compran bonos argentinos, pero siempre hay una luz amarilla que dice cuidado muchachos porque ya ocurrió muchas veces en nuestro país que en algún momento nos dijeron no le financiamos más el déficit fiscal. El gobierno dice que después del año 2020 la deuda va a empezar a bajar. Hay que hacer un acto de fe. Por ahora, lo que ha bajado del gasto primario y del déficit primario ha tenido que subirlo en el pago de intereses. Entonces uno ve el resultado final, que se llama el déficit financiero, sostenido. Tiene que empezar a bajar. ¿Vos te referías también eso, la balanza de pagos que vos decías? La balanza de pagos está negativa porque al refinanciarse con dólares, el tipo de cambio tiende a deprimirse, no es suficiente para alentar exportaciones, tenemos un déficit. Por otro lado, las importaciones han crecido mucho. Tenemos la sequía este año, que nos pega en alrededor de 4 o 5 mil millones de dólares. Sí. Aumentó el precio justamente por la sequía argentina, pero no compensa del todo. Así que tenemos una expectativa de un año electoral por delante.
tenemos el Mundial ahora que va a distraernos Sí. un poco. El gobierno tiene la ventaja de que no tiene un oponente político. El peronismo sufre la desgracia del kirchnerismo, no ha encontrado un liderazgo alternativo, no hace competencia política por ahora al macrismo, aunque la situación económica no sea holgada, tampoco desde el punto de vista de la percepción de la gente es tan mala, el consumo ha aumentado, el nivel de actividad ha crecido un poquito, las elecciones del año próximo probablemente las vuelva a ganar el Cambiemos, si es que no hay una cuestión que uno no puede prever, Sí, ¿no? se está hablando de reelección ya. Sí, ya la campaña política empezó. Decía acá el otro día cuando vino, bueno, en febrero fue, Rosendo, bueno, pues este año es importante en el sentido de tratar de ordenar las cosas, teniendo en cuenta que no es un año electoral. Decía, bueno, pero es un año político. Hijo de... Exactamente. Vos pensás igual, Bueno, Manuel querido. prácticamente con elecciones cada 4 años de presidente Sí. y de medio término cada 2, todos los años son electorales. Efectivamente. Esto es algo que no sé si algún día habrá que cambiarlo, está en la Constitución, obviamente. El otro día acá, perdón la interrupción, funcionario de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque era un profesor de Derecho Constitucional, hablaba de volver al sistema de colegio electoral. Porque dice que si no, el conurbano, sí, ahí podrían plantearse algunas cuestiones que el resto del país no tenga nada que ver. Eso es cierto. El conurbano bonaerense influye definitivamente en las elecciones, entonces los gobiernos se han volcado mucho más a satisfacer el electorado de ese lugar y no tanto el interior, salvo las provincias a las cuales pertenecía el presidente de turno, La Rioja, Santa Cruz. Don Arturo Ilia, Córdoba. Bueno, pero sí, yo no creo pero que ¿te quiere decir que entonces era un sistema de colegio diferente al de Estados Unidos, diremos, que estaba el acuerdo, el entendimiento entre las distintas provincias? Sí, era un sistema donde se elegía miembros del colegio electoral, que a su vez iban a elegir el presidente. Elección indirecta. Indirecta. Bueno, esa es una decisión que en su momento se tomó y que ya está. Ya está. Pero yo diría, volviendo al tema de lo que tenemos hoy... Sí, perdón. Hay algunas reformas que están reclamándose desde el punto de vista de la eficiencia económica. La reforma laboral es una de ellas. Esa es una. Los inversores observan 2 o 3 cuestiones que son negativas. Una es esa. Dice, yo no puedo tomar un empleado o un trabajador sin asumir un riesgo importante y sin tener un costo muy alto. Claro. Cada peso que le pago de salario que se lleva en el bolsillo tengo que pagar unos 60, unos 70, unos 50 de mi caja. Por otro lado, las negociaciones son colectivas. Para las empresas chicas esto es una dificultad porque no... Con las pymes sobre todo, ¿no? Claro, le imponen condiciones que por ahí no pueden hacer. En vez de hacer las negociaciones a nivel de empresa o privilegiar los acuerdos a nivel de empresa, como es en Chile, donde convergen los intereses de trabajadores y empleadores, las negociaciones son colectivas. Es una vieja herencia que tenemos nosotros acá, ¿no? Me acuerdo cuando lo trajiste con tu fundación al hoy presidente Piñera de vuelta. ¿Te acuerdas? Sí. Trajimos a Piñera y expuso estas cosas que en Chile las han aplicado y pienso que ahora con nuevamente Piñera en la presidencia las van a sostener porque había riesgos de que las reformas chilenas que tan buen resultado dieron pudieran revertir. Tú hablabas de esta reforma y la tributaria, ¿vos crees que vos fue un especialista? Sí, yo creo que también ahí, por de pronto, simplificar la estructura tributaria. Los argentinos tenemos 96 impuestos entre nación, provincias y municipios. Estados Unidos tiene 4, creo, ¿no? Más que 4, pero no mucho más. No mucho más. Pero acá el que tiene un kiosco tiene que tener un contador full time para atenderle los impuestos. Eso es costoso, es inconveniente, es desalentador. Pero el problema más grande en materia impositiva es el nivel de la presión impositiva. Y esto tiene relación con el nivel de gasto. Esto es el tema de la herencia recibida. El gobierno anterior recibió un gasto público del orden de 30 puntos del Producto Bruto Interno y lo llevó a 45, 46. ¿Vos no crees, querido Manuel, que a lo mejor de entrada había que haber que a lo mejor no se dijo todo lo que había que haber dicho, ¿te parece?
Absolutamente creo eso. Yo creo que Mauricio Macri el 11 de diciembre del año 2015, un día después de haber asumido, debería haberse presentado ante la sociedad diciendo: tenemos un problema muy serio que tenemos que resolver. Ustedes ya han visto lo que pasó en el 2001-2002, no tiene que volver a pasar. La Argentina tiene que consolidar su situación fiscal y esto implica un sacrificio. Ese sacrificio va a tener que distribuirse bien para que los que menos tienen sean los que menos sufran, pero hay que hacerlo. Y esto tenía relación con el nivel de tarifa de servicios públicos, que está absolutamente deprimido y que le ha costado mucho ir regularizándolo. Tiene que ver con el exceso burocrático en todos los niveles de gobierno, nacional, provincia y municipio también. Ahí hay que hacer una reforma y sí poner los amortiguadores sociales para que los efectos sean graduales. No dejar gente en la calle, sino utilizar el mecanismo de la disponibilidad, que está vigente, una ley que lo permite, donde se le mantiene el sueldo por un tiempo, que puede ser hasta 2 años, con incentivos al sector privado para que capte a aquellos que pertenecieron al sector público y ya no están, porque hay un exceso. El caso más extremo es el de la Biblioteca del Congreso. No entran físicamente. Increíble. Y hay otros casos donde uno analice la estructura del Estado, no solo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales. También. Los municipios, sobre todo, han más que duplicado el personal en los últimos 15 años. Querido Manuel, y con respecto a cómo vemos el tema de la inflación y el tema de que ha sido, yo creo que positiva la visita del presidente al exterior, y te hago una tercera para que vos con toda tranquilidad no interrumpirte. El tema estamos hablando de nuestra región con la Unión Europea, donde hay muchos problemas en la Unión Europea también, pero te dejo la inquietud. Inflación, el tema tiene que ver con la situación fiscal. El trabajo que está haciendo Sturzenegger desde el Banco Central es bueno, pero no puede haber política monetaria eficaz si hay que solventar un déficit de 7-8 puntos del Producto Bruto Interno. Y lo que está haciendo el Banco Central con respecto al dólar, ¿cómo lo ves vos? Bueno, prudentemente está vendiendo reservas para que el dólar no se vaya. Y este es otro tema. La gente está comprando dólares. Está comprando. La tendencia en las últimas semanas es que la gente compra dólares. Hay algún temor, digamos. Al ver estas cuestiones en la economía, la gente dice: prefiero tener dólares que otra cosa. O sea, ahí tenemos una situación que hay que corregir en sus orígenes, la situación fiscal. Después la inflación se va a corregir sola. Se va a corregir sola. Sí. El tema que planteabas de la Unión Europea, yo creo que es muy positivo que la Argentina busque un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Seguramente ese acuerdo va a dejar excluidos algunos ítems que son muy sensibles para Europa, sobre todo para Francia. Sí, lo que fue con la reunión con el presidente, ¿no? Claro, y nosotros plantearemos otros, pero igual es bueno que se avance en ese sentido. Yo creo que sí, volver al mundo, diremos. Volver al mundo. El mundo, y esa es otra pregunta que me acaba de hacer, mira a la Argentina con ojos muy positivos, por la razón de que acá se estaba caminando hacia Venezuela, con todo el respeto que merece Venezuela, me refiero hacia la situación actual del gobierno venezolano. No tiene la culpa Venezuela del gobierno que tiene. Mayor respeto por Venezuela, pero lamentablemente se han puesto encima un gobierno que está destruyendo la economía y el país. Bueno, el kirchnerismo caminaba hacia allá y el mundo ha visto con un enorme alivio que un movimiento populista se ha desplazado por una democracia razonable. Por eso que Macri tiene un hándicap a favor grande que le ha permitido avanzar, como seguramente otro presidente con otro carácter menos apetecible para el mundo desde el punto de vista institucional no lo hubiera podido hacer. Así es. Manuel, ¿y qué crees que tenemos que hacer ahora? ¿Un proyecto mediano, largo plazo? Por supuesto que hay cuestiones que hay que quedarán definir. 8 minutos, así que estamos bien. Hay que definir cuestiones que son estables en el tiempo, o sea, de largo plazo. La Argentina está recuperando su infraestructura, por ejemplo. Sí. El gobierno tiene que ser muy cuidadoso en los proyectos que elige. Está haciendo un buen trabajo en caminos, está haciendo un buen trabajo en ferrocarriles de carga, está eligiendo proyectos, a mi juicio, no justificados dentro de la región metropolitana en materia ferroviaria.
Sí, ¿no? El llamado red de expresos regionales, que es extender las líneas que llegan a Once, Retiro y Constitución por debajo del centro de la ciudad. No tiene justificación. Ante la situación en la que estamos, ¿no? Y es un proyecto que cuesta más de 3.500 millones de dólares. Claro. 3.500 millones de dólares, como lo cuentes, es una suma es mucha plata. importantísima. Lo mismo que el soterramiento del Sarmiento, podría haberse hecho, en vez de gastar 3.100 millones de dólares en ese proyecto, hacer pasos bajo nivel que hubieran costado la 10ª parte. Esto lo heredaron, pero había tiempo para parar esta obra porque prácticamente no se había iniciado. Y hay otros proyectos, o sea, vuelvo al tema. En materia de infraestructura, el gobierno tiene que planificar bien, sobre todo cuando se usan fondos públicos, tratar de utilizar al máximo el sistema de PPP, participación público-privada, que es inversión privada, pero sin aportar garantías o avales para que eso no se transforme nuevamente en inversión pública. Claro. Esa es una cuestión que la Argentina ha hecho en el pasado y le ha costado mucho. Y tiene que definir políticas de largo plazo muy claras en materia de reducción del gasto público. Y tiene que hacer un acuerdo con provincias y municipios. Y hay otro tema ahí que alguna vez hemos hablado. Todavía no te pregunté el tema de la coparticipación. Bueno, ese vos hiciste una magnífica exposición en tu fundación. Bueno, nosotros tenemos, la fundación nuestra ha trabajado en eso y tenemos una propuesta que es de descentralización. Muy buena, muy buena. De correspondencia fiscal, que el gobierno nacional se quede con la recaudación de ciertos impuestos para cubrir su gasto y acabar con el sistema de gobierno nacional hacia las provincias de coparticipación que ha enviciado las provincias. Ha producido un aumento del gasto porque los gobernadores se han acostumbrado a gastar con billetera ajena. Exacto. Y sabe una cosa, Manuel querido, que me pareció magnífico tu proyecto, porque la coparticipación vigente es del 7 de enero del 88. Efectivamente. Porque la reforma de la Constitución del 94 habló de hacerla en poco tiempo, pero nunca se concretó. Por eso, otra forma que ustedes planteaste ese día, me parece muy interesante. Bueno, esa es una de las medidas que tendría que hacer, porque una parte sustancial del gasto público, la mitad del gasto público está en provincias y municipios. De manera de que si el gobierno hace un esfuerzo por ser más eficiente y reducir ese gasto y las provincias no lo hacen, no se va a poder lograr lo que hay que hacer. Y a veces tenemos la costumbre de que, por razones políticas, decir, bueno, está bien tal partida para tal provincia, siempre y cuando los legisladores me apoyan. Bueno, esta puede ser la razón por la cual los gobiernos no quieren descentralizar la recaudación. Claro. Quieren mantener la manija para usarla políticamente. La han usado todos los gobiernos, incluso este. Todos, exacto. Pero hay que decirle a los gobernantes de que miren más lejos y no hagan especulación política. La manija no es eso, no es distribuir plata. Y sobre todo recuperar la credibilidad de la dirigencia política, que está un poco... Hay una regla que es el que gasta, que recaude lo que gasta. Esa regla se aplica en todos los niveles, incluso el familiar. Si alguien vive con plata ajena, gasta de más. Y desde el año 34, cuando se implementó este sistema de coparticipación federal, que fue cuando se creó el impuesto a los réditos, las provincias tienen ese beneficio y han sido más gastadoras de lo que hubieran tenido que ser. Y vos que estuviste secretario de Hacienda y yo reconozco públicamente, me diste algunas lecciones cuando a mí me tocó representar a mi provincia en el Senado. Sabes bien que a veces se envician mucho y no hacen caso, no toman este tipo de consideraciones que vos estás planteando. Por ejemplo, los impuestos distorsivos, eso te iba a decir, impuesto al cheque, era por unos días y al final quedó permanente. Bueno, como el impuesto a los réditos. El impuesto, exacto. Y habrán aparecido impuestos muy distorsivos, como el impuesto a los ingresos brutos. A los ingresos brutos. Que es un impuesto provincial que va en cascada, o sea, lo paga la empresa que le vende insumos a otra empresa que vuelve a pagar sobre lo que produjo y sobre lo que compró. Así que es un impuesto muy fuerte porque las provincias han aumentado su gasto. Entonces, eso le quita competitividad a la industria. Esto es una de las cosas que hay que corregir, pues si la Argentina quiere tener buenos salarios y tener riqueza,
esto no puede ser así. Tiene que bajar la presión impositiva bajando el gasto, porque si no tiene déficit. Claro. Y vos considerás que el déficit, lo dijiste acá y yo comparto todo, es el que ocasiona la inflación. Sin ninguna duda. Porque tenemos estos primeros meses más de lo previsto, diríamos. La percepción de la gente es que la inflación la ocasionan quienes remarcan los precios en la góndola. Eso es una consecuencia. El origen, la causa original siempre es fiscal, es del déficit y la necesidad de los gobiernos de emitir. Que este gobierno se endeuda, pero también emite. La base monetaria creció también emite. El año pasado un 23-24%, más o menos como la inflación. O sea, la inflación tiene ese origen sin ninguna duda. Después tiene efectos inerciales, porque cuando hay inflación, los salarios se aumentan algunos productos inercialmente, entonces hay una inflación inercial. Y para peor aparece la indexación para que no haya efectos tan nocivos. Entonces, pero la inflación no se va a corregir nunca si no hay un equilibrio fiscal. Eso tiene que aprenderlo la gente. Y la inflación es el peor de los impuestos, porque lo pagan los que menos tienen. Los que menos tienen. Corroe el bolsillo de los menos pudientes. Exactamente. Tenemos 2 minutos, querido Manuel. Me gustaría que vos dijeras qué tenemos que hacer. Estamos en marzo, en abril, prácticamente. Bueno, Semana Santa. Lo primero que diría es que no hay que limitarse por calendarios electorales. Un estadista gobierna para mucho más allá. Segundo, que el gobierno no se perturbe cuando uno le pide que haga cosas que el gobierno ha decidido no hacer por razones políticas. Alguien tiene que impulsarlo. Y muchas veces esas razones políticas no son tan realistas, no son tales como ellos suponen. Un verdadero estadista es aquel que le sabe explicar a la sociedad cuando hay que tomar una medida que puede serle dura a la sociedad, pero que la salva de consecuencias posteriores. Yo siempre recuerdo en el año 2001, en marzo de 2001... Cuando dijeron que se fueran todos, yo me fui. No, todavía no se decía. Tenía mandato. Te recuerdo. Ricardo López Murphy fue designado ministro de Economía. Ministro de Economía. Todos sabían lo que Ricardo quería hacer. Yo lo acompañé como secretario para la modernización del Estado. Así es. Y veníamos con un programa que ahora se le llama de ajuste. Una mala palabra, pero es lo que había que hacer. Porque el default estaba en el horizonte, estaba a la vista. Bueno, tuvimos una resistencia fenomenal. Proponíamos, entre otras cosas, que las universidades se hagan de algunos recursos, que le cobren a los que podían pagar. Escándalo. En 2 semanas nos tuvimos que ir. No era políticamente viable el programa. ¿Qué pasó? Caímos en default a final de año y se perdieron 1 millón de empleos privados. 1 millón de empleos privados. Nosotros proponíamos una reducción del empleo público gradual con elementos de asistencia para que sean transferidos esos empleos excedentes al sector privado. Proponíamos un plan de corto plazo de recortes y un plan más estructural a largo plazo. Si hubiéramos evitado el default, quién sabe, todavía podríamos tener estabilidad. Así es. Y no hubiera pasado lo que pasó. Siempre hay un recuerdo. El que se vayan todos vino con el default. Con el default. Cuando la gente golpeaba los bancos. Sí. Hubo que hacer la especificación asimétrica, meterle la mano en el bolsillo y quebrar el principio de propiedad. Así es, Manuel. Así es. Así que eso es una lección que hay que aprender. Por eso a veces la gente dice, no, esto es muy duro. Estos salvajes quieren hacer un ajuste. No, hay que hacer un ajuste que no sea salvaje, que sea gradual, pero hay que hacerlo. Porque eso permite ¿Vos estás de acuerdo con el gradualismo? Porque alguna gente habla del shock. ¿Y cuándo cree que termina este periodo de transición, más o menos? Cuando lo decía el presidente. Cuando lo decía el presidente. Yo creo que el presidente va a ganar las elecciones del año que viene, de manera que tiene un horizonte de tiempo largo. No va a perder las elecciones si toma medidas y las sabe explicar. La gente entiende la aritmética. Y hay que decirle la verdad. Por supuesto. Querido Manuel, yo te agradezco profundamente tu presencia. Una claridad tremenda, como siempre. Y bueno, y este año, antes, un segundo más, cumple la Academia de Ciencia Moral y Política 100 años. 80 años. 80 años cumple. Sí, hablamos otro día que van a haber muchas. Vamos a hacer eventos, intensa, conferencias, ¿no? Y yo te voy a avisar de todo eso.
Te agradezco enormemente, querido Manuel, esta Semana Santa. Deseamos a la gente, bueno, hacemos de la mejor manera posible. Sí, recemos para que el país salga adelante. Yo creo que Y tratemos de unirnos Dios nos los va a ayudar. argentinos para luchar por lo mejor, para los seres humanos, en definitiva, ¿no? sí, no puedo dejar de mencionar el tema de la discusión sobre el aborto, la necesidad de que todos nos convenzamos que hay que respetar la vida, y la vida empieza con la concepción. Comparto totalmente. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo y vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. No queda tiempo para las conclusiones, pero creo que los televidentes han salido ganando con la magnífica exposición de mi querido amigo el ingeniero Manuel Solamero. Hasta el programa del jueves, si Dios quiere. Muchísimas gracias.